Hola, en este video revisaremos sales de diazonio. Las sales de diazonio son compuestos que presentan a dos átomos de nitrógeno unidos entre sí mediante un triple enlace, donde uno de esos nitrógenos posee una carga formal positiva. Las de mayor utilidad práctica son las sales de aril diazonio, que se obtienen a partir de la reacción entre una arilamina primaria, utilizando nitrito de sodio, y un medio ácido, que suele ser ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. El mecanismo mediante el cual ocurre la formación de las sales de diazonio inicia con una reacción de transferencia de protón, es decir, con una reacción ácido-base, entre el nitrito de sodio y el medio ácido. Aquí como ejemplo les pongo al ácido clorhídrico, pero como les indicaba también puede utilizarse ácido sulfúrico. El átomo de oxígeno que tiene carga formal negativa del nitrito puede actuar como base, de modo que puede sustraer al hidrógeno ácido y generar ácido nitroso. Y es este ácido nitroso el que va a generar al electrófilo que se requiere para formar a la sal de diazonio. Ahora bien, aquí tal vez se puedan llegar a preguntar, si lo que yo requiero es al ácido nitroso, ¿por qué no parto de este compuesto desde un inicio? La respuesta es, el ácido nitroso es un compuesto bastante inestable, por lo cual se tiene que generar in situ, se tiene que generar en el momento en el que se requiera para la reacción. Y la forma más fácil de hacerlo es a través de esta síntesis. Bueno, una vez que se genera el ácido nitroso, este puede reaccionar nuevamente con otra molécula de ácido. El mismo átomo de oxígeno que se protonó va a actuar nuevamente como base y va a sustraer al hidrógeno ácido, generando ahora un intermediario en el cual tenemos a un ion oxonio, que es un buen grupo saliente, por lo cual va a permitir la ruptura heterolítica del enlace oxígeno-nitrógeno, donde el átomo de oxígeno es el que se queda con el par de electrones y el átomo de nitrógeno, al ceder ese par de electrones, va a quedar con una carga formal positiva. Y este es mi electrófilo, que se conoce como ion nitrosonio o catión nitrosilo. Y este catión puede presentarse con otra estructura resonante, en donde uno de los pares de electrones del oxígeno puede formar un triple enlace nitrógeno-oxígeno y entonces aquí la carga queda deslocalizada entre el átomo de nitrógeno y el átomo de oxígeno. Una vez que se forma el catión nitrosilo, este puede actuar como electrófilo con la arilamina primaria en una reacción que se conoce como de diazotación, que ya es propiamente la formación de la sal de diazonio. Para ello, el grupo amino aquí tiene un átomo de nitrógeno con un par de electrones libre que puede actuar como nucleófilo y por tanto adicionarse al electrófilo, generando un enlace covalente nitrógeno-nitrógeno. Y ya que este átomo queda unido al mismo tiempo a 4 átomos diferentes, va a presentar una carga formal positiva. Esos hidrógenos que quedaron unidos al nitrógeno son hidrógenos ácidos, ya que su remoción va a promover la formación de una base conjugada neutra que sea más estable que este intermediario. Por ello, cualquier base que se tenga en el medio puede sustraer a esos hidrógenos. Y en el medio hay dos bases. Una es el agua, al ocurrir en un medio acuoso la reacción, y la otra sería la base conjugada del ácido que permitió la formación del catión nitrosilo. Allí se puede utilizar cualquiera de las dos. Nada más hay que recordar que en un medio acuoso ácido es el agua la que es la base más fuerte. Y es por eso que es la molécula que yo voy a utilizar a lo largo de esta reacción para ir sustrayendo protones. Entonces, esta molécula de agua actúa como base, remueve al hidrógeno ácido y genera a una N-nitrosamina neutra, que puede reaccionar
en una serie de transferencias de protones que va a permitir la formación de la sal de diazonio. La primera de estas transferencias se va a dar cuando este oxígeno actúe como una base y se protone con el medio ácido, generando a un ion oxonio. Este no es un buen grupo saliente porque está unido a un nitrógeno mediante un doble enlace, por lo que la ruptura de uno de esos enlaces, del enlace pi, va a permitir que ese oxígeno quede con una carga neutra, recuperando su par de electrones, y el nitrógeno, aquí en color rojo, quede con una carga positiva al haber donado ese par de electrones. Por lo que el otro nitrógeno, que se encuentra aquí en el otro extremo, va a poder también deslocalizar su par de electrones para formar un enlace pi, nitrógeno-nitrógeno, que permita que ahora el nitrógeno central quede neutro. Ya dibujado se vería así, en donde ahora el que tiene carga formal positiva vuelve a ser el nitrógeno que pertenecía a la amina. Nuevamente, al encontrarse unido a un hidrógeno, ese hidrógeno va a ser de tipo ácido y se puede remover con una base del medio, generando a esta especie que es neutra y que ya se parece más a la sal de diazonio que se va a formar. Ahora, este grupo hidroxilo que quedó en el extremo puede actuar nuevamente como una base, sustraer al protón ácido que se encuentre en el medio y generar a un ion oxonio, que ya es un buen grupo saliente, por lo cual puede eliminarse como una molécula de agua y al mismo tiempo promover la deslocalización del par de electrones del nitrógeno en color azul para compensar la salida de ese grupo saliente, quedando ya la sal de diazonio como dos átomos de nitrógeno unidos entre sí con el enlace triple y la carga positiva en el átomo de nitrógeno central. Y esta sal de diazonio se puede estabilizar mediante una estructura resonante donde el par de electrones se deslocaliza hacia el átomo de nitrógeno en azul y la carga ahora queda en el átomo de nitrógeno que está más al extremo, de modo que esa carga está repartida entre esos dos nitrógenos. Y ya esta especie es la sal de diazonio. Dentro de las características más importantes que van a presentar las sales de aril diazonio se encuentran, primero, que pueden permitir la introducción de grupos funcionales que de otra manera serían muy difíciles de incluir en un anillo aromático. También van a permitir la formación de productos que tengan patrones de sustitución que no se puedan obtener mediante rutas sintéticas en las cuales se omita el uso de estas sales de aril diazonio. Y finalmente, este tipo de compuestos son muy útiles para la síntesis de colorantes azoicos mediante procesos que se conocen como reacciones de copulación. Y de estos puntos vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Uno de los grupos funcionales que se puede incluir en un anillo aromático a partir de una sal de diazonio es el grupo hidroxilo, de modo que se pueden generar fenoles. Para ello, se realiza la reacción de diazotación utilizando ácido sulfúrico en un medio acuoso y una vez que se forma la sal de diazonio se lleva a cabo un calentamiento leve, de modo que exista un intercambio del grupo azo por el grupo hidroxilo. Nótese que en la posición en la que se encontraba el grupo amino, que es en la posición en la que se va a formar la sal de diazonio, va a ser también el mismo sitio en el que va a quedar unido mi grupo hidroxilo. Otra reacción que nos permite introducir a un anillo aromático un sustituyente que por una reacción de sustitución electrofílica aromática no sería posible es la reacción de la sal de aril diazonio con yoduro de potasio a temperatura ambiente, que va a generar yoduros de arilo en la misma posición en que se encontraba la sal de diazonio. Cuando se hace reaccionar una sal de aril diazonio
con ácido fluorobórico y luego se lleva a calentamiento, se obtienen fluoruros de arilo. También son compuestos que a partir de otros métodos sintéticos son de difícil obtención. Por otro lado, cuando una sal de diazonio se hace reaccionar con sales cuprosas, como son los haluros de cobre, van a generar compuestos en los que podemos introducir átomos de cloro o átomos de bromo en la misma posición en la que se encontraba la sal de diazonio, de modo que así vamos a obtener patrones de sustitución que por otras vías no serían posibles a partir de ciertas materias primas. Ahora bien, estas sales de diazonio también se pueden hacer reaccionar con otras sales cuprosas, diferentes a los haluros, como serían cianuros de cobre, en cuyo caso podríamos obtener benzonitrilos sustituidos que pueden llegar a hidrolizarse para formar grupos funcionales también de interés, como son las amidas con una hidrólisis parcial o los ácidos carboxílicos mediante una hidrólisis total. Cuando para dirigir la reacción en un anillo aromático hacia ciertas posiciones se utiliza un grupo amino que después no se va a requerir, ese grupo amino se puede eliminar del anillo aromático convirtiéndolo primero en una sal de diazonio y luego realizando una reacción de deaminación reductiva, haciendo reaccionar esa sal de diazonio con ácido hipofosforoso o bien con etanol para sustituir a este grupo por un átomo de hidrógeno. Por otra parte, las reacciones de copulación van a permitir la formación de productos en los cuales no hay pérdida de nitrógeno molecular, es decir, se conservan ambos átomos de nitrógeno que formaban parte de la sal de arildiazonio, lo cual no ocurría en ninguna de las otras reacciones que vimos en las diapositivas pasadas, en donde todo este grupo funcional se intercambiaba por otro átomo o por otro grupo de átomos. Ahora, para que ocurra una reacción de copulación, tiene que reaccionar una sal de arildiazonio con un anillo aromático que tenga un activante fuerte. Anillos que estén muy activados van a permitir una formación de este tipo de compuestos por reacciones de copulación y para ello tienen que encontrarse sustituyentes que son activantes fuertes en el anillo aromático que va a reaccionar con mi sal de diazonio, tales como serían aminas primarias, aminas secundarias, aminas terciarias o bien grupos hidroxilo. Los productos que se obtienen a través de una reacción de copulación se encuentran altamente conjugados y por lo tanto presentan color. Y ya que este grupo funcional se conoce como grupo azo, se dice que los compuestos que se obtienen son colorantes azoicos. El mecanismo de copulación que permite la formación de colorantes azoicos involucra entonces al grupo activante del anillo que va a reaccionar con la sal de arildiazonio. Este grupo, al ser un activante fuerte, va a poseer un par de electrones libre que puede introducirse al anillo mediante resonancia, dejando una carga formal negativa en alguno de los átomos de carbono del anillo, que puede ser el carbono que se encuentra en posición para al grupo activante o bien el carbono que se encuentra en posición orto al activante. Usualmente, cuando se genera un colorante azoico, el que va a reaccionar es el que se encuentra en posición para, porque es en el que existe menor impedimento estérico, pero también hay colorantes azoicos en los cuales la sustitución ocurre en orto, por lo cual no hay que descartarla. Aquí es el ejemplo más general, en donde el par de electrones quedaría en el carbono para al activante. De modo que ese carbono puede actuar como nucleófilo y adicionarse al nitrógeno que se encuentra más lejano al anillo en la sal de arildiazonio. Y esto va a provocar que se rompa uno de los enlaces pi de la sal de diazonio y se deslocalice ese par de electrones hacia el átomo de nitrógeno que poseía la carga formal positiva, generando ahora un intermediario que perdió aromaticidad al tener en esta posición un carbono con hibridación sp3
y geometría tetraédrica. Ahora, como en este carbono hay un átomo de hidrógeno, ese hidrógeno va a ser muy ácido, ya que su remoción va a permitir que este par de electrones que enlazaba el carbono con el hidrógeno forme parte ahora del sistema pi del anillo, regenerando aromaticidad y formando así al colorante azoico. Existen ciertas precauciones que deben considerarse siempre que se trabaja con sales de aril diazonio. La primera de ellas es que estos compuestos suelen ser explosivos, de modo que no deben aislarse antes de utilizarse para cualquier otra reacción, sino que en el mismo medio en el que se generan se utilizan, sin ninguna purificación previa. También la temperatura a la cual se trabajan siempre se tiene que mantener por debajo de los 5 grados centígrados. Esto debido, primero, a esa característica de ser explosivas y segundo, a que puede llegar a formar fenoles, con lo cual podemos estar generando un producto que no queremos y gastando la sal de diazonio que se tenía pensada para otro fin. La razón por la cual estos compuestos son explosivos es que se genera nitrógeno molecular cuando reaccionan con algún otro compuesto. Y este nitrógeno molecular es una molécula altamente estable. Por ello, la reacción que permite su formación es altamente exotérmica. Genera mucho calor y es por ello que se dice que es explosivo. Aparte de esto, el nitrógeno molecular es un gas, con lo cual va a generar presión en el sistema en el que se está formando. Y de ahí la última precaución, que es que las reacciones que involucran sales de diazonio se tienen que llevar a cabo siempre en sistemas abiertos. Una sugerencia es que hagan un cuadro en el cual pongan a las sales de diazonio, por ejemplo, como materia prima central y todos los reactivos con los que puede llegar a formar diferentes productos alrededor. Y aquí colocan los productos que se generan en cada caso, de modo que tengan un material didáctico que les sirva de apoyo mientras van estudiando y familiarizándose con las diferentes reacciones. Este es un ejemplo, pero ustedes pueden crear uno propio. A este punto es posible que se hayan preguntado, ¿qué pasa si en lugar de partir de una arilamina primaria, yo parto de una amina primaria pero de tipo alquílico para formar mi sal de diazonio? La respuesta es, sí obtendrían una sal de diazonio, pero una muy inestable, ya que tiene un excelente grupo saliente que se liberaría como nitrógeno molecular en estado gaseoso y quedaría mi cadena alquílica con un carbocatión. Y ese carbocatión puede reaccionar con otras moléculas que se encuentren en el medio, con nucleófilos o con bases, para formar, por ejemplo, alcoholes como productos de sustitución nucleofílica o alquenos como productos de eliminación, lo cual reduce la capacidad sintética que puedan presentar estas sales de diazonio. O sea, no las podemos utilizar para convertirlas en tantas cosas como las que podíamos obtener a partir de sales de aril diazonio. Ahora bien, esto no quiere decir que entonces nunca se lleve a cabo esta reacción, más bien que se lleva a cabo con un fin diferente, que es determinar la presencia de este grupo funcional, del grupo amina primaria. En cuyo caso, cuando se realiza esta reacción, se observa formación de burbujas en el tubo de ensayo en el que se hizo el análisis, se puede decir que existía una amina primaria presente en la molécula que se analizó. Por otro lado, cuando se forma una sal de diazonio o se trata de formar una sal de diazonio a partir de una amina secundaria, lo que va a ocurrir es que la reacción se va a quedar a la mitad, se va a quedar en la nitrosamina, debido a que la amina secundaria tiene únicamente un hidrógeno que puede ser removido. Ya las aminas terciarias no van a formar sales de diazonio debido a que
no tienen ningún hidrógeno que se pueda remover y también van a presentar un mayor impedimento estérico que va a evitar su reacción. Bueno, hasta aquí este video, espero que les sea de utilidad y hasta la próxima.